minutos que nos quedan. Pedimos disculpas a Nacho que justo se había superpuesto a las entrevistas, pero ojo que nos debes ante el 14 de mayo, que estamos muy cerca. Estamos cerca. Tenés que venir como candidato. Sí, tengo que venir como ¿Podrás hasta traer el a alguien 18 más? igual. ¿Podrás traer el 18? ¿Podrás traer a alguien más que te acompañe? Sí, charlémoslo para no meter la pata en el ámbito político, pero lo podemos traer. ¿Por qué? Hay otros candidatos y candidatas. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, es complejo. Bueno, Por la escucha, orgánica de nuestro sindicato, para está estar bien, ordenados ahí. Está bien, está bien. No, pero sí podemos. Pero nosotros te No era- queremos, ¿Se puede cambiar las historias? No. No, totalmente. ¿Cuánto Claro. hace que nos conocemos? Uf, De un años. montón. Éramos jóvenes. Como 15 años. No tenía canas. Escúchame, ¿qué mundo se va a encontrar el Papa Nuevo? El nuevo Papa. El Papa Nuevo. Primero hay que esperar un poquito para tener noticias de quién va a ser el Papa Nuevo. Hay nombres en danza. Suena uno de Filipinas, que sería continuar la línea de Francisco. Se supone no va a ser latinoamericano. Ese es el primer dato. Escuchaba eso hoy, ¿no? Como que hay molestias. Hay molestias. La iglesia, digamos, tiene como tres grandes sectores entre los cardenales que tienen que definir el cónclave del nuevo Papa, donde efectivamente hay mucha presión del sector europeo para que sea un Papa italiano. Los italianos son históricamente los que más, ayer se mencionó acá de hecho, los que más han puesto papas a hablar de la historia por una cuestión lógica de vinculación territorial hasta con dónde está el Vaticano, el centro de la iglesia a nivel de la iglesia católica a nivel mundial. Pero bueno, hay tres sectores. Un sector progresista, que es el que Francisco de alguna manera ayuda a construir y consolidar como un sector de poder dentro del Vaticano hoy por hoy. Hay un sector más conservador y después hay un sector ultraconservador que quiere la misa en latín y de espaldas a la gente. Sí, ese es el más complejo. Que es el más complejo, que sigue teniendo representantes dentro de lo que va a ser el cónclave. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Pero bueno, eso deberá comenzar en los próximos días después efectivamente el funeral de Francisco, que va a ser este sábado a las 5 de la mañana hora de Argentina, que van a viajar un montón de líderes de todo el mundo, entre ellos nuestro presidente Javier Milei. ¿No? La sorpresa más grande, más allá de Milei, que ya cambió su discurso respecto del Papa comunista y demás, va a ser que va a Donald Trump, y eso sí es un dato, porque históricamente, si en Estados Unidos tiene fieles de la Iglesia Católica, no ha sido un actor relevante en la historia de la vía política del Vaticano, y en general los presidentes norteamericanos no han tenido mayor vínculo con el Vaticano. Porque en ellos general. tienen, de la parte de la iglesia, son protestantes. Son protestantes, son anglicanos, Claro. como los ingleses, como los británicos, o una parte de los británicos. Y eso siempre generó una distancia, digamos, en términos generales. Pero bueno, en este mundo geopolítico convulsionado, Donald Trump, a pesar de haberlo criticado también a Francisco, aparece ahí. ¿Y qué gesto podemos leer ahí? Porque capaz hay, ¿no? Algo. Sí, Milei, él, el Papa argentino, como que no sé. Yo entiendo que Francisco deja una obra enorme en su práctica política, en el plano, en muchos planos, pero en el plano de la geopolítica fundamentalmente. Obviamente que no son cercanos ninguno de los dos, está claro, están en las antípodas, a pesar del maquillaje de los últimos días, pero aún así no deja de ser un hecho relevante en el comienzo. Milei ya tiene 1 año y medio en el gobierno, pero Trump está recién asumido, digamos. Y en la discusión del mundo que viene, siempre hay discusiones respecto de cuál es el peso relativo de la Iglesia como tal, como Estado. No deja de ser una de las principales religiones de la humanidad. Totalmente. Y eso es insoslayable. Entonces, en un mundo en disputa, en un mundo convulsionado, me parece que cobra valor la posibilidad de participar activamente del funeral, digamos. Pero es eso, yo creo que no hay hoy otro lugar donde pueda sacar partido, me parece, Trump a la ida, digamos, al Vaticano. Claro. No creo que tenga relevancia en la elección del próximo Papa, no tiene actores propios en ese mundillo del cónclave, digamos, que se viene.
Pero bueno, ahí está, digamos. O sea, Incluso hoy contábamos que, como a gesto simbólico en el país, pidió que se alcen las banderas a media asta en nombre del Papa. en Estados Unidos. En Estados sí, claro, Unidos, sí, Trump. sí. Sí, me parece que son gestos que hablan de la dimensión política del Papa que se fue. Digamos. Claro. Sí, tal cual. Sí. Para nosotros nos interpela un poco más, primero porque nuestro pueblo es católico en términos generales, eso es innegable, a pesar del crecimiento, por ejemplo, de la iglesia evangélica, no Está solo en bien. Argentina, sino en nuestra región. Toda Latinoamérica. pero aún así nuestro pueblo se define dentro del catolicismo. Es el Papa argentino, eso es algo que no nos va a quitar nadie en la historia, y fue un Papa bueno, algunos dicen revolucionarios, otros reformistas, otros con más exabruptos lo acusaron de comunista y así, porque tuvo una mirada social, sobre todo de justicia social, de acercamiento a los sectores Y esa más dolió, postergados. esa palabra. Y eso, sí, a los sectores de poder los complicó mucho, porque la Iglesia, particularmente con los últimos dos papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto, o sea, Ratzinger, fueron papas del sistema financiero, fueron papas del imperialismo norteamericano y de Europa occidental, en el final del socialismo en Europa del Este. Juan Pablo II fue un actor en el derrumbe del socialismo Hoy en el mundo, habíamos dicho en Europa, un actor fundamental, o sea, y después Benedicto era uno del sector ultraconservador. Claro. Entonces claramente no venían a discutir nada del sistema económico, del sistema de organización social que impera, digamos, y en esa línea Benedicto sí lo hizo. Yo creo que tuvo como gestos muy claros en torno a, en el plano de la geopolítica, su última aparición pública lo tocó por la amistad de los pueblos, ¿no? Por la paz entre los pueblos y la fraternidad entre los pueblos. Me parece eso es un dato no menor, porque era un tipo que estaba en contra de la guerra y lo decía abiertamente y trabajó para eso. De hecho, en el último año, en el conflicto de Gaza, particularmente, el tipo llamaba una vez por día a la única iglesia que hay en Gaza católica, preguntando cómo iban las cosas. Claro. Y de hecho se ganó la enemistad del Estado de Israel, porque Exacto. el Estado de Israel lo saludó formalmente, tibio saludo, y después lo borró de sus redes sociales Qué grande, en Nacho. el día de ayer. Escucha, mirá qué grande el aporte de Nacho. Pongamos paralelismo. Quiero aclarar que en la película y en la serie de Francisco se ve cómo Ratzinger Benedicto XVI se da cuenta de que se termina una época y él ve venir y ve en Francisco no el vuelco total, pero sabía que era inevitable y necesitaba un papa de transición. Totalmente. Y en los dos papas te das cuenta cómo discuten sobre la mirada del mundo. Mírenlo. Sí, Ahora la bien, serie en Netflix. Exacto. Sí, claro. entonces pongamos, a mí me encanta trazar escenario. Escenario 2013, cuando es elegido Francisco, se estaba saliendo nada más que de las crisis financieras. No había Claro, veníamos de la crisis 2008. guerra, no estaba tan instalado la cuestión de la guerra. No era una época de conflictos globales como los que hay hoy. La cuestión, como se estaba saliendo de la explosión de la burbuja financiera, las cosas tendían a acomodarse. Sí, La cuestión era hacia adentro de la iglesia. totalmente. Ahora bien, Y hacia América Latina frenar un poco Totalmente. el crecimiento del evangelismo. Y agrego algo más que dijiste, Caro. Fuiste bueno con Carlos Westila. No, yo no soy bueno con Juan Pablo II. No, No intento porque hacerlo. también operó sobre el tema del ascenso de las revoluciones comunistas en los países por fuera, en Sudamérica y en América en Latina. todo el mundo. Fue un Exacto. actor del anticomunismo Totalmente. a nivel global. Sí, Totalmente. sí. Pero este escenario es más hacia afuera de la iglesia, porque Francisco deja un gran número de cardenales que elegirán Sí, claro, su sí. sucesor, Ujú. previendo todo esto. Es increíble la mirada, y pero el mundo que se encuentra es diferente. Totalmente. Guerras Sí. por doquier, Ujú. y muy avanzada, la de Ucrania, la Franja de Gaza, y podemos seguir nombrando. Sí, claro. Pero también el enfrentamiento económico-comercial, ¿no? Que enfrenta el Bueno, mundo. claro. ¿Qué es? Ahora va a seguir todo el año esto. Lo vamos Sí. a seguir hablando
para adelante el tema del bloqueo comercial o la guerra comercial hoy por hoy entre Estados Unidos y China principalmente. Juan Pablo, alto fallido. Francisco tuvo un gesto muy interesante cuando sobrevoló territorio chino hace unos 10 años. Fue el primer papa en sobrevolar territorio chino y mandó un mensaje al gobierno chino muy, muy interesante, súper fraterno, la verdad que como tendiendo los puentes para iniciar un vínculo que no existía desde hacía muchísimo tiempo, sobre todo desde la Revolución China de 1949, pero además de un pueblo que mayormente no asume la religión cristiana o católica, pero sin duda era un tipo de puentes entre los pueblos y muy interesante. Sí, además fueron los más perseguidos, los cristianos en China con la revolución, un espacio muy perseguido. Sí, totalmente. Ahora bien, en ese escenario que vamos a seguir hablando, la urgencia, la emergencia, hoy es ¿por qué la prioridad de la continuidad ideológica o de gestión de un papa u otro? Porque ¿qué cambiaría que entre un ultraconservador o un conservador? La Iglesia vuelve a cerrarse para adentro. Sí, la Iglesia vuelve a cerrarse para adentro, pero Francisco no fue solo en el ámbito social donde intervino de manera interesante, sino también lo hizo en el ámbito, por ejemplo, de la transparencia de la administración financiera del Vaticano. Te doy el nombre. Y eso también es un dato relevante porque de alguna manera estableció límites para los negocios de los poderosos en el mismo mundo del Vaticano y de la Iglesia Católica a nivel global, digamos. Fue el que por primera vez en la historia, Angelo Becciu, que en el 2020 fue condenado por fraude fiscal en un hecho inédito en el Vaticano. Efectivamente. Había capitales que escondían la plata Sí, en bancos suizos era el problema. Él lo que hizo fue llevar los fondos que estaban repartidos en bancos de distintos lugares del mundo y que eran del Vaticano, llevarlos al Banco Vaticano. Efectivamente. Pero mucha. Sí, bueno, ese es un centro de poder. Chiquito en territorio, pero muy importante en términos culturales y ni hablar religiosos. De influencia. De influencia, totalmente. Capitalismo puro. Bueno, sí, claro. Digamos, yo siempre no me gusta entrar en esa discusión porque, obviamente, yo no estoy de acuerdo con el sistema capitalista, eso está clarísimo. Francisco no lo cuestionaba, en todo caso hablaba de justicia social, lo cual es bienvenido, y hablaba de sí era crítico del sistema en ese sentido, en un sistema cada vez más desigual, cada vez más inhumano, en eso era profundamente humanista, en el mejor sentido de los valores del cristianismo bien entendido, digamos, para cualquiera que estamos acá seguramente. Bien, me gusta porque no te pone incómodo, sos comunista. No, yo pasé por el Sagrado Corazón de Jesús varios años. Así que tengo mi vinculación a la... Sí, acá todos tenemos un Tomuer en el placar. No fui monaguillo, pero siempre Casi. son experiencias interesantes en la vida de uno. Pero Sí. sacaste conclusiones. Saqué conclusiones. Y hoy está donde está. ¿Coincido o no coincido? Che, Nacho, mil disculpas. No, por favor, al contrario. Pero Bienvenido. con mucho contenido. Y mañana es el congreso de nuestra querida organización. Mañana es el congreso de nuestra querida ATE, el tercer congreso desde la reforma del estatuto. Ya no es más asamblea de afiliados, vamos a hacer casi... Que era más linda. Era más linda, era un hecho de 2.000 estatales, 3.000 estatales discutiendo la vida de su sindicato, particularmente la memoria y balance, lo que se vota mañana. Son casi 700 delegados y delegadas congresales, electos en cada uno de sus sectores mediante asambleas o plenarios. Es un hecho, me parece, de la democracia participativa de nuestra organización. En el año de su centenario, no hay que olvidarse, año es tan brutal que parece que los 100 años no tienen sentido, pero son muy importantes. Muy importantes. Y confiamos en que la mayoría del sindicato de nuestra seccional pueda acompañar este año de gestión, el 2024, que fue un año de conflictos, que fue un año de estar en la calle, no solo por cuestiones propias de los estatales, sino de nuestra clase trabajadora en general y de nuestro pueblo. Y también acompañar todo el trabajo que se hizo en términos de acción social, Totalmente. de formación, Comunicación. de comunicación y de cada una de las áreas específicas
que componen la vida diaria de nuestra organización. Hicimos un muy buen trabajo con el compañero Iván, con El año pasado con Iván Jameson. Jameson. Sobre la historia del centenario. Sí. Claro, me acuerdo de la Centenario. columna. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. pero debemos hacer una continuidad, seguir el trabajo de Iván, Obvio. porque además la proyección sindical de nuestra ATE hacia afuera. Muy bien. Te comprometo a que hablemos, porque Fundadores de la CGT de los argentinos. De Algo la- que no se cuenta. de la CLATE, De la CLATE. ¿eh? Libertario Ferrari, ministro sin cartera del primer peronismo. ¿Viste? Interesante rol también de Libertario en la historia de ATE. Pero esa la última parte de la historia tenemos que reflejarla ahora, así que te comprometo que lo hagamos, Obvio. la mirada de nuestra organización hacia Genial. lo externo. Bueno, Nacho, muchas gracias. Gracias a ustedes, che. Camila Correa, muchas gracias.